La primera pregunta es, Lima, capital del país y una de las ciudades más grandes de Sudamérica, está sentada en pleno desierto. ¿Qué tan crítico es depender de fuentes limitadas de agua en un entorno geográfico tan extremo? Bueno, es bastante complejo porque un poco la situación de Lima, que en efecto vivimos en un desierto y Lima no tiene una fuente natural para producir su propia agua, ¿no? Llueve, digamos, bastante poco y el agua que recibimos en la capital depende principalmente de los tres ríos que alimentan la provisión de agua en la ciudad y que tienen una constancia bastante irregular, ¿no? Entonces el problema justamente lo que hablamos en el documento es que de acá a 10 años, con el tema del calentamiento global, la escasez del recurso hídrico, puede representar un problema y eso requiere, ¿no?, una planificación efectiva por parte de las autoridades competentes, ¿no? El Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Agua, eh, SEDAPAL mismo, ¿no? Justamente para ver la forma de prevenir esta situación que se va a venir inevitablemente y tomar medidas que ayuden a mejorar la gestión y también desde los hogares, por supuesto, ayudar a reducir o hacer más eficiente nuestro consumo de agua, ¿no? Ujú. Ahora, a pesar de esa condición desértica, el consumo promedio es de 134 litros por persona al día, por encima del estándar de la OMS. ¿Qué revela esto sobre los hábitos de consumo y la gestión del recurso? Bueno, un poco la tendencia en los últimos años ha sido la baja, ¿no? Hace unos 2, 3 años estábamos consumiendo cerca de 150 litros por persona en promedio, pero se ha reducido hasta 134, ¿no? Pero eso no quiere decir que, que la chamba haya terminado, ¿no? Si bien hemos mejorado nuestra eficiencia con el consumo, todavía estamos un poco por encima y todavía hay espacio para seguir buscando maneras más eficientes de manejar el tema del consumo del agua, ¿no? Y de hecho, un poco lo que exploramos en el informe es que hay bastante, digamos, diversidad entre los distritos, ¿no? Hay algunos que están consumiendo cerca de los 200 litros por persona, hay otros que están más cerca de los 100, que es el estándar. Y estos distritos que están más cerca de los 200 son justamente los que tienen mayores ingresos y tienen algunas amenidades que demandan más consumo de agua, ¿no? Como tener áreas verdes, tener una lavadora en casa, ¿no? Eh, que no es malo per se, ¿no? Digamos, de hecho es positivo tener áreas verdes en los hogares, ¿no? Finalmente ayuda a tener una ciudad más saludable, pero lo que hace falta, y ahí hay una oportunidad de política pública, ¿no? Es que, ¿cómo hacemos para que las personas que quieren tener área verde en casa, no sea en los distritos más ricos o en los distritos de ingresos medios, puedan tenerlo y tengan una alternativa que no requiera agua potable para mantener estas áreas verdes, ¿no? Ujú. Ahora, el informe de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y la Red de Estudios para el Desarrollo afirma que Lima enfrenta una situación de estrés hídrico. ¿Qué significa ese término para una ciudad de más de 10 millones de habitantes? Claro, estrés hídrico en concreto, justamente en una ciudad de 10 millones de habitantes que sigue en crecimiento, un crecimiento desordenado también, dicho sea de paso, es que justamente, ¿no?, tenemos estos tres caudales que alimentan el agua de la ciudad, que cada vez demanda más, y la oferta, que depende justamente de los glaciares, de la sierra de Lima y de las regiones colindantes, eh, digamos, el stock está reduciéndose, ¿no? Entonces, justamente por todo este tema del cambio climático y, bueno, el mismo crecimiento poblacional. Entonces ahí el reto va a ser, estrés hídrico se refiere a que va a empezar a escasear el agua, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para, para mejorar esta situación, para asegurar un flujo continuo en los hogares, ¿no? Y sobre todo en los hogares de menores ingresos, ¿no? Porque una cosa que exploramos en el informe es que justamente mostramos que los hogares con menores ingresos, bueno, los hogares en los distritos con menores ingresos son los que tienen menor consumo promedio y no necesariamente es porque quieran ser más eficientes con su uso del agua, ¿no? Es por un tema de que ellos tienen un servicio de agua que es intermitente, ¿no? No lo tienen siempre, ¿no? De hecho, muchos de ellos tienen agua menos de 18 horas al día, ¿no? Los distritos con menores ingresos también han tenido más de 100 interrupciones en el 2025, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces, justamente porque por no tener seguridad de si van a tener agua más tarde, el día de mañana, un poco se ven obligados a adoptar estas medidas como que para ahorrar un poco en el uso o terminan no pudiendo utilizarlo como quisieran poder utilizarlo justamente porque no tienen el acceso continuo al recurso, ¿no? Precisamente sobre el tema de que estos distritos que tienen
como mencionas, que han tenido más de 100 cortes anuales. ¿Cómo afecta esto la salud pública y la vida diaria de millones de estas personas? Bueno, muchas veces lo que pasa es que, claro, como no saben si van a tener agua el día de hoy, el día de mañana, tienen que buscarla a veces por otras fuentes que no son tan seguras, ¿no? Hoy por hoy la fuente más segura de agua potable que tenemos es la red pública, ¿no? La del servicio público. Y si no, se tiene que buscar por fuentes alternativas, como pueden ser los pozos o alguna otra, incluso bueno, los camiones cisterna, ¿no? Que terminan costando más y generándole un costo económico importante a las familias de menores recursos. Y el riesgo de usar otras fuentes es que, primero, que a los, digamos, a los líderes del hogar les quita tiempo, ¿no? Porque es tiempo que tienen que ir, buscar el recurso, regresar, prepararlo en la medida de lo posible para el consumo humano, el uso diario, y son horas que se podrían estar destinando a otras cosas, a otras actividades productivas, ¿no? Y por otro lado, al ser fuentes de agua menos seguras, pueden tener un efecto en la salud, ¿no? Digamos, tomar agua de fuentes no seguras puede generar mayores enfermedades, no solo en en los jefes de hogar, sino también en los niños, entonces eso afecta también su asistencia a la escuela, ¿no? Que puede afectar su rendimiento escolar, aumenta el gasto en salud justamente porque son más propensos a contraer infecciones, enfermedades estomacales y demás, aumentando su gasto en salud y justamente es en esos distritos que tienen menores ingresos, ¿no? Entonces tener un mayor gasto en salud, estos interrupciones al servicio educativo porque tienen que faltar porque se pusieron mal, termina afectando su calidad de vida, ¿no? De alguna manera. Ujú. Ahora, ¿existe el riesgo de que Lima enfrente escenarios de racionamiento extremo similares a los que han vivido otras ciudades del mundo cuando estuvieron cerca de quedarse sin agua? En el corto plazo, eh, no es muy claro ese tema, pero digamos, si siguen pasando los años, ¿no? Digamos, un poco lo que dicen, la evidencia es que en los próximos 10 años el stock disponible de agua podría reducirse en 30%, ¿no? Y si bien no es que se va a acabar el agua, eso ya nos pone en una situación un poco más compleja, ¿no? Entonces, si siguen pasando los años, las décadas, y no buscamos formas de hacer más eficiente el uso y buscar mejores fuentes de acceso al agua potable en la ciudad, sí podría representar un problema, ¿no? Definitivamente. Y finalmente, ¿qué medidas urgentes, regulación, inversión, educación o cambios en el modelo urbano deberían adoptarse hoy para evitar que la capital peruana entre en una verdadera emergencia hídrica? Bueno, lo primero y lo principal es que las autoridades empiecen a coordinar mejor, ¿no? Tenemos muchos actores, como había mencionado antes, que están involucrados en el tema del agua, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Vivienda, Sedapal, la misma SUNAS y hay otros actores, los municipios también, ¿no? Que tienen mucho que ver con cómo se encuentra la provisión de servicio en su jurisdicción. Y que cada uno un poco como que baila con su pañuelo, ¿no? No hay una coordinación real y no hay una planificación, ¿no? Que es justamente lo que vamos a necesitar, ¿no? Sabemos que este problema del estrés hídrico está a la vuelta de la esquina y es necesario que las autoridades se junten, que hagan una planificación coordinada de qué hacer y justamente preparen escenarios y medidas que ayuden a prepararnos como ciudad para este fenómeno que va a pasar y también para hacer el uso más eficiente, ¿no? No solo para, digamos, tener fuentes alternativas de agua, sino también para asegurar que donde no llega bien el servicio mejore, ¿no? Porque finalmente no es solo cuidar el agua, es también garantizar que todos tengamos un acceso digno al agua, ¿no? Y también desde los hogares, por supuesto, se pueden tomar medidas, ¿no? La lavadora, por ejemplo, consume mucha agua, ¿no? Entonces, no usarla todos los días, ¿no? Por supuesto, ¿no? Se puede usar una vez a la semana, procurar que cuando se use esté llena a la máxima capacidad de ropa para no tener la necesidad de usarla muy seguido, reutilizar agua, ¿no? Justamente este tipo de medidas que uno puede tomar por su cuenta, pero están apoyadas también con política pública, ¿no? Dando opciones para regar los jardines internos con agua reciclada, ¿no? Agua tratada, podrían ayudar a que tengamos un uso más eficiente y esto, bueno, articulado con una mejor planificación, una infraestructura que permita dimensionar mejor el consumo, la provisión de agua en la ciudad, creo que eso podría ayudar mucho, ¿no? ¿Nombre y organización a la que perteneces para que te... Así soy Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo.